Plurinacional, basura progre procapitalista. En la década de los 70s y 80s del siglo XX, los grupos guerrilleros revolucionarios tenían como grito de guerra el muy valeroso patria, libre o muerte. Así es, patria, libre o muerte, frase que hoy ha quedado en el olvido o simplemente enterrado por la basura socialdemócrata y progre basura que clase social o que busca construir una burocracia en forma de clase social, a pesar que ello lo lleve a defender al mismo sistema capitalista imperialista. Entonces esto también tiene que ver con la psicología social, más que con la psicología política, en el tema, por ejemplo, de pensamientos clase medieros, pues, un pensamiento, por ejemplo, el otro día me preguntaba una socióloga cómo se puede definir o cómo definir vos a un pequeño burgués, ¿va? Entonces empezamos a leer y tiene que ver con, o sea, la ideología tiene que ver con práctica, ¿va? Pero en el siglo XXI y en el siglo XX ya, por supuesto, los medios de comunicación han moldeado varias cosas y la gente cree que porque tiene ciertos accesos o aún vive en ciertas situaciones, pertenece a esa efímera o prácticamente ilusoria clase social, ¿va? La burocracia se parece mucho, ¿va? A una ideología clase mediera y todo. Nadie está diciendo que la burocracia sea mala porque es un método. Hay teóricos detrás de eso, ¿va? Da igual las posiciones de centro. Al final, el radicalismo democrático ya estipula la convivencia entre muchas lacras. Liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, progres, republicanos y muchos más, que encantados se acomodarán según les acomode. El mediocre Boris en Chile, el confundido Evo Morales en Bolivia, el hormonal y menopáusico Petro en Colombia, aún no han entendido que hoy más que nunca el divide y vencerá se sigue aplicando con el mismo afán que una operación militar. ¿Acaso no han visto a Honduras donde las sedes incluso ya son utilizadas para fabricar armas bacteriológicas? Una parte de los mapaches, que es dirigida y financiada por los ingleses, está golpeando a Chile, en Bolivia. Ya una parte del país, gobernada por la derecha racista, ya ha pretendido desgarrar al país y la rabia en carne viva del monopáusico Petro se llama al silencio ante el militarismo heredado. ¿Ven por qué yo critico el militarismo en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque al final Roma así dominó. ¿Va? Y por ejemplo, el Comando Sur. ¿Va? ¿Qué pasa? Que mientras los militares en Latinoamérica no tengan, por eso podrían haber criticado lo que hayan querido a Fidel, ¿va? Y a Cuba, pero esa es la formación militar. Pero no es lo mismo si sos un guerrillero, como querás, si pasaron balas alrededor tuyo y fuiste un guerrillero, o de alguna manera estás, o entendés, porque la lógica de las guerras ahora es económica y mediática, esas dinámicas, vas a entender que el militarismo latinoamericano es una sucursal del militarismo gringo. A mí se me acerca muchas veces, yo no sé por qué, policía y militar, o así en retiro, y a veces yo estoy tocando guitarra y miren, se ha profesionalizado una parte de los militares y los policías porque sigue siendo una institución estratificada en Honduras, pero no se ha profesionalizado la institución. Si no, vean cuántos de la policía antiextorsión en este país han sido denunciadas por comunicadores de derechos humanos y también cuántas violaciones de derechos humanos se han dado en estos países en el último tiempo. Y ahí no es ni la izquierda ni derecha, ¿va? Sino que los militares piensan que se mandan solo en Latinoamérica cuando son una sucursal gringa, ¿va? Yankee, pues. ¿Va? ¿Entienden? Entonces, aquí en este artículo tratamos de ver eso, porque Petro también fue guerrillero, pues, ¿va? ¿Entiendes? Para no tratar de confundir. ¿Por qué? Porque realmente el militarismo en Latinoamérica ha sido un gasto y no ha habido, solo creo que tal vez Nicaragua con Sandino y ciertas historias que le han hecho frente a eso, porque al final también los medios de comunicación, por ejemplo aquí, en un momento
los militares vinieron y agredieron a mismos partidarios de la derecha y los medios de comunicación callaron, ¿va? El militarismo yanqui ya ha asentado en Colombia gracias a las caricias dadas por la basura del Partido Demócrata de Estados Unidos. Las multinacionales anglosajonas tienen en las oligarquías locales ejércitos mal formados y al Comando Sur a sus más encarnados socios para debilitar más la hispanidad. Aquí es donde viene otro tema, por ejemplo, ahorita se habla de la hispanidad y bueno, la hispanidad y el pensamiento anglosajón, incluso algunos hablan, es una larga historia que estamos empezando a estudiar, pero en las oligarquías locales, pensamiento anglosajón, miremos si no la escuela americana con algunos, miren a Elvin Santos, pues, en Honduras, un maje que pudo haber sido presidente, pero por su apego a ser cuadro yanqui, perdió. Entonces son mierdas que ese imperio intrascendente, pero también hablamos de oligarquías locales, ejércitos mal formados, también incluye a los empresarios. Y viene una psicología social. Aquí el pequeño y mediano empresario quiere imitar al gran empresario. Por ejemplo, hay un montón de violadores de derechos humanos porque el trabajo es un derecho humano, ¿va? Por las mismas lógicas, pero las grandes empresas no crean que hacen sus despidos así aleatoriamente. ¿Por qué? Porque si usted está poniendo la atención a este artículo, las guerras de hoy son económicas y mediáticas. Incluso Putin lo admitió en una parte de esta guerra de Ucrania. Putin. Incluso, para que usted no se confunda, el militarismo, en algún momento, no me diga en qué parte, tiene que estudiar si le interesa temas de estos, pero hasta Chávez dijo que el militarismo era un gasto. Pero ¿cómo puedes estar desprotegido, por ejemplo? ¿Entiendes? Entonces son cosas para que queden claras. Porque el militarismo es una práctica, una ideología, una forma de dominación. ¿Va? Entonces, ¿qué ha pasado con estos mal formados? ¿Va? Y vaya, por ejemplo, hablemos de la oligarquía local hondureña inculta, y si es que son inteligentes allá, se van a esconder a Estados Unidos porque no aguantan la presión del poder aquí. Allá una de las atalas, por el bullying digital que le hicieron, se fue a la mierda. Entonces, para gobernar, vos tenés que estar hecho para la presión también, pues. ¿Quién te ha dicho que vos lo vas a estar detrás de esas mierdas? Pero las grandes cagadas... ¿Por qué no podemos estar en una cuestión de división y de prácticas socialdemócratas que al final son tibiezas? Es calleja en este país, va. De cómo también, por ejemplo, hay gente que sigue trabajando bajo las prácticas de el negocio familiar y eso desaparece prácticamente con el neoliberalismo, no solo en su cuestión ideológica. Porque la gente dice, sí, la tecnología... No. El neoliberalismo es ideológico también. Y tiene su aparato comunicativo en el que vos podés tener prácticas neoliberales así y sin darte cuenta. Esa es la realidad de hoy, pues. Esa es la realidad de hoy. Entonces, ¿pero qué prácticas? Mucha gente utilizaba el empleado de confianza. Eso queda en los años 90. No estamos hablando que los negocios o el trabajo se tiene que manejar en mala voluntad, pero hay otras lógicas y ahí es donde es el entendimiento. Pero ¿qué pasó? Muchas pequeñas, medianas empresas imitaron las lógicas de las grandes empresas porque algunas empresas son empresas de más... Bueno, si tu empresa tiene más de 10 años ya tenés que tener una cartera de clientes. Va. Y si ya vienen y te la asignan vos o te la heredan, ya saliste con la logística. Todo. Entonces aquí... El problema es que hemos heredado prácticas pura mierda, ¿va? Y al final eso también lleva a algunos, que esa es la intención de este artículo, a tener pensamientos pequeños burgueses o clase medieros, que al final, desde la psicología social, te van a afectar. ¿Va? Porque qué bueno que el capitalismo solo te pidiera a vos el dinero, educación y el estatus. No. Pide una serie de valores que a la hora de la hora no vas a poder tener, incluso la juventud eterna, etc. La unidad como país es fundamental en nuestros tiempos, sobre todo cuando el proyecto realista y materialista de la hispanidad o el internacionalismo
ya se está haciendo una realidad. Las maduras políticas solo se pueden dar o se pueden ir dando si se tiene claro tanto lo histórico como el contexto. Desde Chile hasta México, desde España hasta Bolivia, y así más y más países se suman para así constituir eso a lo que anglosajones tanto temen, la hispanidad. Por ello nuestra valerosa Centroamérica es de hecho un primer paso para la hispanidad. Muerte a la plurinacional, muerte a la sed y viva la gran patria grande, la hispanidad. ¿Va? A esto de la hispanidad yo le agrego también al internacionalismo, ¿va? La pluriculturalidad, porque lo plurinacional es como dos lacras nacionales e internacionales se dividen tu billete, es como familia, ¿va? Donde un par de lacras se dividen el billete. Y así son las instituciones. Y pienso que, porque estaba estudiando un poco lo de la hispanidad, ¿por qué le digo? Porque son procesos de construcción. Hay que tener claro por qué digo estoy estudiando. No es porque no sé qué significa, sino porque es un concepto en un proceso de construcción. Porque hispanidad es también el portugués. Hay que darle uno solo a eso. Así que saludos, suscríbanse y compartan.